Hola, hola mi gente, sean todos muy bienvenidos al Café con Chisme, el lugar donde nosotros vamos a hablar en español, escuchar muchos chismes y siempre con un cafecito. Prepare tu cafecito que en el video de hoy nosotros vamos a hablar sobre las principales diferencias entre el español de España y el español de América Latina. Sí, aunque tengamos, ¿no?, diferentes variantes, acentos, hoy nosotros vamos un poco más allá del acento. Vamos a observar cuáles son las principales características que van a distinguir un español de España y un español de América Latina. Pero antes de hablar sobre esas diferencias, ya lo sabes, para seguir escuchando y acompañando los episodios, no dejes de seguir aquí en YouTube y en Spotify para siempre acompañar a nuestros episodios. Bueno, una de las cosas importantes es explicar que estas diferencias son algunos rasgos, ¿no? Algunas características que van a distinguir estas dos variantes. Pero es importantísimo, chicos, que recordemos que las variantes no son solamente entre Europa y América, ¿vale? Las variantes son dentro de cada país. Entonces, aunque vamos aquí a traer algunas observaciones de acuerdo con las diferencias entre estas dos regiones, vamos a recordar que dentro de la propia España vamos a tener diferentes rasgos, así como en América Latina. Son 21 países, entonces vamos a llevar esto en consideración cuando vamos a hacer estas diferencias. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con la pronunciación de la letra C y la letra Z. En España se distingue la pronunciación de la letra C antes de E y I, con un sonido como si fuera este za interdental, ¿no? Que es conocido como el ceseo. En la mayoría de América Latina, esta distinción no va a existir. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en la palabra casa y caza. Cuando yo digo casa con sonido de S, vivo en una casa, perfecto, así como en América Latina. Pero si yo digo caza, caza, la escritura va a decirme que este sonido es con Z. Y Z, caza de cazar un animal. Yo, por ejemplo, tengo una pronunciación que no es el ceseo. Yo no voy a decir caza o casa. Yo tengo la misma pronunciación. Yo no voy a distinguir cuando es C y cuando es Z. Esto es mi español. Cada uno va a tener sus rasgos y características específicas. Recomiendo aquí que ustedes observen que algunas personas van a tener esta diferencia entre C y Z, entonces casa y caza, y otras personas no. Entonces, Mari, ¿cómo voy a saber entonces si es casa de cazar un animal o casa de donde vivo? Contexto, mi gente. Entonces, observe el contexto para saber cuándo es uno y cuándo es otro. Perfecto. La segunda observación, la segunda característica que es muy diferente es el voceo. El voceo no tiene nada que ver con ceseo, ¿vale? El ceseo es de pronunciación, pero ¿qué sería el voceo? Voceo es en verdad más que una distinción entre España y América Latina. Es algo específico en algunos países en América, como Argentina, Uruguay, algunos países de Centroamérica, Colombia, pero también tenemos como Honduras en Centroamérica. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es este voceo? Es usar el vos al revés del tú. En España es muchísimo más común usar tú. Yo me llamo Mari y ¿cómo tú te llamas? Entonces lo que va a pasar es que en estos países como Argentina, Uruguay, Colombia, Honduras, las personas van a decir vos y hay toda una conjugación. Por ejemplo, tú tienes 10 años, vos tenés 10 años, sí. Entonces hay algunas distinciones en conjugaciones también de verbos cuando hablamos de voceo. Por eso, por ejemplo, si alguien va a vivir en España, es diferente el uso, ¿no? No va a escuchar tanto el voceo como en Argentina, por ejemplo, que es muchísimo más común el uso de vos en Buenos Aires, por ejemplo, que el uso de tú.
Perfecto. Esto entonces es la segunda diferencia, que es el voceo, es el uso de voz. Vamos a recordar que el vos no es abreviación de vosotros, ¿vale? Vosotros es cuando vamos a hablar de muchas personas. Ahora, si yo hablo vos, me hago referencia a solamente una persona. Vos es una cosa, vosotros es otra. Y entonces vamos ya a nuestra tercera diferencia, que tiene que ver con vosotros y ustedes. Vosotros y ustedes es otra grandísima diferencia entre España y América Latina. Si comparo entre estas dos regiones, en España es muchísimo más común el uso de vosotros. ¿Cómo vosotros estáis? ¿Camináis? ¿Vosotros habláis? ¿Vosotros coméis? Estamos aquí haciendo las conjugaciones de vosotros. Pero una grandísima característica de España es el uso de vosotros. Pero si vas a Latinoamérica, en América Latina la gente va a usar muchísimo más el ustedes. Una de las grandísimas diferencias de mi español es que yo no uso vosotros, por ejemplo. Yo siempre voy a decir cómo ustedes están, cómo ustedes comen, viven. Ahora, si yo voy a pensar en vosotros estáis, coméis, vivís, es otra conjugación y es algo muy específico de la diferencia entre España y Latinoamérica. Bueno, ¿cuál es la otra grandísima diferencia? Es obvio que yo no iba a dejar de hablar del vocabulario. Si yo comparo España y Latinoamérica, hay muchos vocabularios, palabras mismo, que van a ser de uso diferente. Por ejemplo, si yo digo coche, coche es una palabra que en España es muy usada. Pero, por ejemplo, si vas a muchos países de América Latina, vas a poder escuchar, por ejemplo, carro. Otro ejemplo, en España, ordenador. América Latina, la computadora. Y yo puedo seguir hablando de muchos otros ejemplos. Celular y móvil. En España se usa móvil para referirse a un teléfono celular, mientras que en América Latina podemos usar celular, jugo y zumo. Atención que estas son las mismas palabras, mismo significado, solamente las variantes de vocabulario que se distinguen de nombre, ¿vale? En España yo voy a decir zumo de naranja, pero en América Latina yo voy a decir jugo de naranja. Otro ejemplo, y hay este otro ejemplo, para mí es un ejemplo de los más peligrosos, que es la distinción de coger, agarrar o tomar. ¿Qué es lo que pasa? En España, coger es un verbo muy común que significa tomar o agarrar algo. Por ejemplo, yo puedo coger el autobús, yo puedo coger una botella de vino. Ahora, sin embargo, en muchos países en América Latina, coger tiene una connotación vulgar. Es algo incluso que puede significar algo sexual. Entonces, cuidado. Yo, si estoy en España, yo voy a decir, voy a coger el tren. Pero recomiendo muchísimo que en América Latina uses voy a tomar o voy a agarrar el tren. Perfecto. Bueno, estas fueron algunas de las diferencias que podemos encontrar entre el español de América y el español de España. Cuéntame aquí si ya conocías todas estas diferencias y nosotros nos vemos en nuestro próximo episodio. Y ya lo sabes, no dejes de seguir aquí en YouTube o en Spotify para seguir acompañando a todos nuestros episodios. Adiós y nos vemos.